vamos a continuar con esta parte en la que nos quedamos, donde vamos a revisar los elementos que necesitamos tener bien identificados para poder crear un acta constitutiva. Y bueno, el proceso para la creación de un acta constitutiva y la información que los socios tienen que asentar en ella es común para la gran mayoría de las sociedades mercantiles mexicanas y es un requerimiento que va a pedir la autoridad para que podamos contar como con este documento de autorización en el que se nos da este reconocimiento como organización social formal desde esta perspectiva mercantil. Entonces, el acta constitutiva o contrato social va a ser un documento obligatorio que va a dar constancia y legalidad a la constitución de una sociedad al momento de crear una empresa. En ella se asienta información sobre quiénes la conforman, los intereses de la sociedad, los estatutos fundamentales de la operación que se va a realizar, las aportaciones de los miembros, como ya hemos platicado, desde los que van a ser, los que van a capitalizar, los que van a ser socios, los que van a fungir con alguna actividad específica, entre muchos otros aspectos. Y bueno, estos elementos son comunes y de una sociedad a otra van a cambiar. Ya vimos algunas particularidades de algunas sociedades mercantiles que van a requerir un poco más de puntualidad en las actas constitutivas, como puede ser la sociedad cooperativa, que ya revisamos que lleva muchísimas más cosas por la naturaleza que ésta tiene. Pero bueno, en la generalidad van a tener pues estos elementos, ¿no? Que va a ser, número uno, los nombres, nacionalidad y domicilio de las personas físicas o morales que constituyan esta sociedad. También vamos a necesitar puntualizar y que quede asentada en esta acta el objeto de la sociedad, dependiendo del tipo de sociedad mercantil, que es la que estamos planeando pues crear. También necesitamos puntualizar la razón social o la denominación que, como ya vimos previamente, tiene que estar autorizada y tuvimos que haber hecho este proceso de revisión en la DORS donde pues no está duplicada y se nos está dando no autorización precisamente, sino como este reconocimiento de la denominación. También se tiene que establecer la duración misma que podría ser catalogada como indefinida y los importes de los capitales sociales, dependiendo del tipo de sociedades. Así también la expresión de lo que cada socio aporta en dinero o en otros bienes, el valor atribuido a estos y el criterio seguido para la valorización de los mismos. Cuando el capital sea variable, se va a expresar de esta forma, indicándose el mínimo que se va a fijar. También tiene que aparecer el domicilio de la sociedad, que generalmente se recomienda que sea el mismo domicilio fiscal que se va a presentar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través del SAT. La manera conforme a la cual haya de administrarse la sociedad y las facultades de los administradores, los límites, las responsabilidades, las actividades y todas aquellas que sean importantes mencionar para el ejercicio, la operación y la administración de estas sociedades mercantiles. Los nombramientos de los administradores y la designación de los que han de llevar la firma social, es decir, aquellos que van a representar o que van a poder realizar trámites o que van a tener estas figuras de representación de la sociedad para diferentes situaciones o instituciones. La manera de hacer la distribución de las utilidades, ya vieron también que en algunos hay que hacer fondos como de soporte y hay que mencionarlo. También no solo de utilidades, sino de pérdidas entre los miembros de la sociedad, es decir, qué va a pasar o cómo se tendría que finiquitar o liquidar o cómo se va a hacer la separación de los socios o de los miembros y qué se tendría que plantear o establecer en caso de que fuera alguien que va a realizar alguna actividad. Se tiene que plantear qué es lo que podría suceder o cuáles serían los pasos que se tendrían que seguir en caso de que esto pudiera llegar a suceder. Los importes de los fondos de reserva,
que si recuerdan, en muchas de las sociedades mercantiles se exige que haya un porcentaje muy puntual y específico de los fondos de reserva. Los casos en que la sociedad haya de disolverse anticipadamente, es decir, si ya planteamos una duración específica y antes de que esto sucede o que de que esto suceda se va a disolver, entonces, ¿qué podría pasar? ¿Cuáles serían los repartos, sobre todo del capital, las inversiones y los bienes que se hayan adquirido? Las bases para practicar la liquidación de la sociedad y el monto y el modo de proceder a la elección de los liquidadores cuando no hayan sido designados anticipadamente. Es decir, todos aquellos con los que podamos adquirir algún tipo de obligación o de responsabilidad, sobre todo cuando estamos hablando de temas de créditos, pero también si tenemos nóminas o si tenemos adeudos, ya sea con el IMSS, con el SAT o con cualquier otra institución, sobre todo pública, cuáles van a ser las bases para poder generar las liquidaciones de las sociedades. Aquí no hay que ser tan puntuales o específicos como decir, bueno, se va a hacer en tantos pagos, se va a hacer en tanto tiempo, porque no podemos anticipar la situación, sobre todo financiera, que va a tener la sociedad en caso de que esto pudiera llegar a suceder. Pero lo que sí es sobre todo temas de responsabilidades, temas de prioridades, de a quién se va a liquidar primero y este tipo de cosas, y cómo se va a hacer uso. Por ejemplo, si tuviéramos que vender algunos activos, bueno, cómo se van a llevar este tipo de situaciones en cuestión de la liquidación de la sociedad, sobre todo en tema de adeudos. Ok, ahora, ¿cuáles van a ser los pasos para poder generar estas actas constitutivas? Uno, pues primero tenemos que solicitar la autorización del uso de la denominación o razón social. Esto es algo que estamos recordando y que la mayoría de las sociedades mercantiles se realiza de la misma forma. Ya vimos algunas particularidades de algunas, pero aquí lo vamos a recordar para que tengamos puntualmente los pasos. Bueno, para hacer esta solicitud, uno de los interesados, socios, accionistas o el fedatario público puede hacer esta solicitud a través de la MUA, ¿no? Que ya hemos mencionado en algunas ocasiones. Y que bueno, también sabemos que a través de esto es como vamos a hacer este primer paso para hacer para que se nos otorgue este reconocimiento por parte de la autoridad a través de esta acta constitutiva. El punto 2 es solicitar los servicios de un fedatario público o notario, quien se va a encargar de, uno, crear esta acta constitutiva de la sociedad y evidentemente de dar fe y legalidad, va a ser esta revisión de documentos, va a ser esta validación sobre todo de documentos oficiales que no se van a poder, u originales, que no se van a poder quedar en los expedientes, pero que a través de estos sellos notariales les va a dar este reconocimiento. Dos, es que también este notario fedatario público tiene que notificar, tiene que dar aviso del uso de esta acta constitutiva a las instituciones que les correspondan y que va a ser una de las partes importantes que va a realizar a través de esta actividad. Y tres, hacer la inscripción de la sociedad en el registro público del comercio. Como tercer paso, tenemos que acudir al SAT con el acta constitutiva y el registro público del comercio, donde vamos a inscribir a la sociedad en este registro federal de contribuyentes y se nos va a otorgar la firma de la sociedad para que con esto podamos hacer uso y manejo de todas aquellas actividades mercantiles o comerciales que estamos pretendiendo alcanzar a través de esta acta constitutiva y de este reconocimiento. Bueno, ¿dónde se realizan estos trámites? Son en línea a través del módulo único de autorizaciones y presenciales a través de las corredurías públicas de la República, las notarías públicas y el SAT. Los costos, pues evidentemente van a ser variables porque van a depender, pues básicamente del notario público que hayamos seleccionado para poder hacer este proceso y también va a depender mucho de las características que estemos solicitando, todos aquellos particularidades que estemos solicitando que se integren en esta acta constitutiva, pero también del tipo de sociedad que se va a crear. Bueno,
También recordemos que para poder hacer, o uno de los pasos importantes para poder hacer esta apertura de sociedades mercantiles o de empresas para que podamos generar todas estas actividades que estamos planeando, pues es importante abrir una cuenta bancaria de la empresa, ¿no? Uno de los pasos cruciales para que esta empresa inicie sus operaciones, pues va a ser abrir una cuenta bancaria. Como ya saben, en algunos hay que hacer un fondo, en otros hay que generar capital social inicial. Entonces, ¿dónde es que vamos a poder demostrar que se está ejerciendo esta parte? A través de una cuenta bancaria de la empresa. Entonces, si estamos eligiendo emprender en sociedad, estamos constituyendo una empresa a partir de uno de los 7 modelos mercantiles que ya revisamos. Y ya para este momento tenemos el acta constitutiva de la empresa o de la compañía. Entonces, ¿cuáles son los tipos de cuenta bancaria empresarial? Bueno, va a haber 5 tipos de cuentas bancarias para las empresas que existen en el mercado mexicano. La primera es la cuenta empresarial corriente, que también es conocida como cuenta de depósito. Y esta es la que permite el manejo de dinero fácil y seguro. Y se puede realizar transferencias, pagos, consultas, y su uso puede y generalmente genera comisiones dependiendo del banco donde se está realizando la apertura de esta cuenta y de los beneficios y no obligaciones, pero sí pagos o requerimientos que va a hacer la institución financiera a través de estos. Pero básicamente una cuenta empresarial corriente, pues es como una cuenta individual que podemos abrir en cualquier banco, y la diferencia es que por la naturaleza de que es empresarial y que se va a aperturar con toda la información del acta constitutiva, sí se encuentra bajo otro tipo de tratamiento, desde pues las obligaciones que también le solicitan a la institución bancaria. Entonces, muchas de estas, y generalmente los usos, manejos, revisiones y etc., siempre generan comisiones porque también los bancos tienen que dar cuentas, ¿no? de estos manejos. La siguiente es la cuenta empresarial con chequera, y esta va a ofrecer acceso fácil y cotidiano al dinero depositado en ella, con opción de chequera. Por lo general, no requieren saldos mínimos y solo requiere un saldo suficiente para realizar compras, es decir, que tenga dinero o que tenga, pues sí, dinero en la cuenta para que se puedan realizar básicamente movimientos, es decir, pagos. Entonces, tiene que estar entrando para poder salir, pero estas cuentas empresariales con chequera lo que hacen es facilitar el tema de la salida del dinero, y generalmente esto evita que todo aquel movimiento que se esté solicitando se haga en la cuenta, pues genere algún tipo de comisión. Pero generalmente lo que hacen los bancos es que piden que haya un mínimo siempre en las cuentas empresariales, y por la naturaleza de estas, pues tienden a ser montos relativamente elevados, ¿no? A diferencia de una cuenta individual o una cuenta de nómina o una cuenta de débito, ¿no? Que es las que conocemos de manera más promedio general. Bueno, la tercera es una cuenta empresarial de ahorro, y esta va a estar destinada, como bien su nombre lo dice, al ahorro. Y esta sirve mucho para este tema del fondo, ¿se acuerdan? Entonces, los estatutos que se puedan establecer porque es una cuenta empresarial de ahorro, pues puede limitar la cantidad de retiros o transferencias, así como requerir saldos mínimos diarios. La diferencia entre la anterior y esta, la de la chequera, es que sí van a pedir generalmente que exista un saldo mínimo, pero no necesariamente diario, sino a los cortes. Y eso nos da un poquito de flexibilidad para hacer el manejo de la cuenta. En este caso, siempre nos va a estar pidiendo, como es de ahorro, que exista pues este fondo, tal cual, en el que este tipo de cuentas nos ayuda muchísimo, por ejemplo, a cumplir con este requerimiento que nos piden algunas sociedades mercantiles para estar contando con estos fondos. Entonces, dependiendo de la necesidad, no solamente tenemos que elegir una, o sea, no es exclusiva, podemos y esto generalmente lo hacen los ejecutivos de cuenta empresariales o pyme, en la que nos dan diferentes opciones, también dependiendo del banco,
para poder tener diferentes tipos de cuentas, o hay algunas cuentas que te ofrecen algunos bancos que ya vienen un poco más mixtas, o que permiten tener a partir de una diferentes tipos de manejos, como sucede en las individuales. Las diferencias son que precisamente cuando hablamos de cuentas empresariales, pues son un poquito más altas y un poquito más restrictivas y caras en cuestión de comisiones, pero por la naturaleza de las mismas. Bueno, las siguientes son las cuentas empresariales de nómina. Y este tipo de cuentas lo que va a hacer es permitir a la empresa concentrar sueldos y prestaciones, así como hacer dispersiones correspondientes de manera masiva cada quincena o mes. Para esto tendríamos que recordar que por disposiciones gubernamentales, los manejos de las cuentas bancarias pues están sujetas a revisiones y observaciones, sobre todo por parte del SAT, ¿no? Por precisamente cubrir temas de obligaciones tributarias. Lo que permite este tipo de cuentas es que por la naturaleza ya de entrada saben que aquí vamos a estar generando este tipo de volúmenes de dinero con la intención de pagar nóminas. Entonces, no, lo que evita es que seamos observados por la naturaleza de las cuentas, porque van a ser movimientos que se van a hacer de manera específica y temporal y por un número de dispersiones también masivas, ¿no? Y esto lo que nos permite es, pues, generar un tema de menos comisiones en las cuentas empresariales y permitirnos realizar estos pagos de nómina. Las siguientes son las cuentas empresariales en dólares y una vez que el dinero es depositado en la cuenta, lo que va a hacer este tipo de perfil de cuenta es que se va a poder disponer del dinero en otro tipo de cambio, en este caso en dólares, y o ingresarlo en este tipo de cambio y cambiarlo a pesos. Y se van a tratar de cuentas aceptadas en gran cantidad de países. Este tipo de cuentas lo que nos permite es tener como esta parte de confiabilidad, sobre todo cuando vamos a hacer transacciones o movimientos o ejercicios comerciales o mercantiles no necesariamente o exclusivamente nacionales, sino que tal vez estamos pensando en hacer temas de exportación o importación. Bueno, ¿cuáles son los pasos para crear una cuenta bancaria empresarial? Cada uno de los bancos va a disponer de condiciones y requisitos específicos. Entonces, tenemos que sentarnos a ver con un ejecutivo precisamente cuáles son más convenientes en función de lo que se nos ofrece y lo que nosotros requerimos. Pero el proceso general va a comprender estos 6 pasos. El primero es hacer una cita con este ejecutivo de cuenta de mi pyme o cuentas empresariales, dependiendo del banco que podamos elegir. Y esto va a ser determinado en función, uno, de las tasas de intereses, sobre todo cuando vamos a estar haciendo movimientos y estamos pretendiendo alcanzar tal vez historiales de crédito y este tipo de cosas, pero también aquellos beneficios que nos pueden llegar a dar por el manejo de las cuentas, que eso también es muy importante. Generalmente casi todos pues van a generar comisiones o algún tipo de costos por los manejos de las cuentas, pero hay algunos que son pues más amables que otros, pero poniendo ciertas reglas o ciertas restricciones para que podamos tener acceso a ciertas cosas. Entonces ahí hay que analizarlo muy bien porque hay algunos bancos que están o que tienen una línea o una guía para volúmenes o montos muchísimo más altos y hay algunos que son un poco más, no tan restrictivos en los mínimos que necesitamos cumplir, pero que tal vez no nos van a dar tantos beneficios. Entonces tenemos que ir buscando cuáles podrían ser los que queden mejor con lo que estamos necesitando y se adecue mejor a lo que queremos realizar. Una vez que ya tenemos esta cita con el ejecutivo, pues tenemos que reunir el monto mínimo para la apertura en función de lo que el banco está solicitando para que se realice. A pesar de que la creación sobre todo en tema de acta constitutiva y de registro para la autorización ante la autoridad de estas sociedades mercantiles, hay algunas que dicen, bueno, desde 1 peso no hay tema.
La diferencia es que cuando abrimos las cuentas bancarias empresariales, pues los bancos sí van a pedirnos que tengamos montos mínimos y ya vimos que en algunos casos pueden ser diarios y en algunos otros pueden ser a los cortes, ¿no? Pero siempre vamos a tener como ciertos requisitos en montos mínimos. Entonces, cuando vayamos a hacer esta apertura de las cuentas, ya necesitamos contar con este monto de capital social, sobre todo con el que se van a integrar los socios, para que lo podamos pues, hacer efectivo en la institución bancaria y se pueda generar esta apertura de la cuenta. Después se tendrá que hacer la entrega de la documentación, evidentemente. Dentro de la documentación que en la generalidad se va a pedir es, pues como uno, el acta constitutiva con sello de inscripción, como ya vimos, ante el Registro Público del Comercio para las sociedades. En este caso, este ejemplo es de las sociedades por acciones simplificadas, el SAS, pero puede ser de sociedad anónima, puede ser de sociedad cooperativa, de cualquiera de los modelos que ya vimos antes, y se tiene que presentar el contrato social firmado por la Secretaría de Economía. Esto significa que ya hicimos los dos trámites anteriores, tanto con el notario para el acta constitutiva, que es uno de los pasos que nos están pidiendo para generar el contrato social, que está validado por la Secretaría de Economía, como el mismo contrato social que está firmado por la Secretaría de Economía. Y firmado es un decir, porque hoy ya todo el tema es básicamente digital, entonces son a través de QRs, ¿no? El segundo son los poderes de los representantes legales facultados para suscribir y emitir títulos de crédito con sellos notariales. Y por eso es bien importante tener estas representaciones desde las actas constitutivas y los poderes de estos representantes legales que van a estar integrados o instalados desde el notario con el acta constitutiva. Como tercer documento, pues el RFC, evidentemente, de la sociedad, los números celulares vigentes, sobre todo de los representantes legales, las credenciales de electores vigentes de los apoderados y firmantes autorizados que se van a registrar para el manejo de las cuentas, las constancias de las firmas electrónicas avanzadas que nos entregaron cuando hicimos el trámite del RFC ante la Secretaría, perdón, ante el Sistema de Administración Tributaria, el SAT, y comprobante de domicilio fiscal y operativo del negocio. No necesariamente es el mismo. Puede ser que tengamos como domicilio fiscal algún domicilio de los representantes legales, pero no es donde opera el negocio. Puede ser que tengamos un local aperturado y ese no es el domicilio fiscal precisamente. Siempre se recomienda que los domicilios fiscales sean los domicilios de alguno de los representantes o de los facultados legales para poder realizar trámites, sobre todo bancarios. Y evidentemente ante Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que generalmente son los mismos, o sea, las mismas personas que van a hacer trámites ante el SAT son las mismas personas que van a hacer trámites y movimientos con las cuentas bancarias de la empresa. En algunos casos es conveniente que no sea así, dependiendo de las facultades que se estén otorgando desde el acta constitutiva para las personas que están participando en las sociedades. Pero bueno, eso ya va a depender de cómo es que se llegaron a los acuerdos en la Constitución, ¿de acuerdo? Después se tienen que llenar las solicitudes para aperturar las cuentas y elegir a los apoderados que van a tener los manejos, así como que ellos realicen la firma de los contratos de la apertura de las cuentas empresariales. Ok, una vez que tenemos esto, la siguiente parte importante a considerar para la apertura es la contratación de los recursos humanos. Sabemos que necesitamos tener personas que van a ejercer su fuerza de trabajo para que puedan realizarse las operaciones de estas sociedades mercantiles o de estas empresas. Entonces, con la fuerza de trabajo que ellos van a ejercer y las herramientas adecuadas, los recursos humanos van a poder generar esta productividad y calidad de los bienes o servicios que el negocio va a pretender ofrecer. Reunir recursos materiales, herramientas y capital financiero puede ser fácil al comenzar una empresa, pero contratar al personal es un reto ya más particular y específico, porque no es como que voy a la tienda y compro
secretarias y choferes, ¿no? ¿Dónde empieza el paso complicado para poder hacer esta contratación de recursos humanos? Pues tenemos que determinar qué es lo que va a necesitar la empresa en tema operativo. Para poder saber esto, necesitamos detallar las habilidades, los conocimientos y las capacidades que las empresas necesitan conforme al modelo y el plan de negocio que se está planteando. Esta tarea de estructura organizacional es esencial para que la empresa funcione con el número adecuado de personas y que su carga de trabajo sea justa y equilibrada, pero que también no estemos pagando más de nómina y que a final de cuentas no estemos maximizando nuestros recursos financieros. Para lograr esto hay que desarrollar un organigrama. Los organigramas son diagramas precisamente que nos van a permitir ver, uno, los puestos de trabajo. En estos mismos, ¿cuáles son las habilidades que se requieren para cada puesto? Y los roles y las jerarquías en función de los diagramas. Ya sabemos cómo es un organigrama y lo que nos permite ver. Después de esto, hay que hacer un proceso de reclutamiento y selección de personal. ¿Cómo inicia este reclutamiento y selección de personal? Con el anuncio de las vacantes, ¿no? Algunos que nos ofrecen el sistema de gobierno mexicano, los voy a mostrar aquí, que son generalmente todos gratuitos y nos permiten tener esta operación de manera pues gratuita, que tiene un alcance relativamente grande y que nos va a permitir generar este proceso desde un portal público, ¿no? Entonces, una vez que ya tenemos claros cuáles son los puestos y los perfiles de puesto, tenemos que publicar estas vacantes en bolsas de trabajo, generalmente, o en redes sociales de las empresas, o haciendo uso de cualquier herramienta. Podemos hacer vinculación con universidades, podemos hacer uso de medios de comunicación masiva, etcétera, 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 ¿no? Pero uno de los puntos que nos ofrece el sistema público es precisamente el Servicio Nacional del Empleo, que es una plataforma, un portal específicamente especializado que nos va a permitir ofertar vacantes y que haya personas que de manera gratuita, tanto para los que ofrecen vacantes como para los que las solicitan, puedan tener esta vinculación y podamos hacer estos procesos de reclutamiento y selección de manera masiva y con los filtros que nos permite tener este tipo de portal. Para poder hacer esto, necesitamos, o sea, hacer uso de este portal del Servicio Nacional del Empleo. Tenemos que hacer primero el registro de las ofertas de empleo en línea, después buscar a los candidatos idóneos, que nos va a permitir ver la plataforma, administrar las ofertas de empleo cuando ya se cubre una vacante, cuando se abre una nueva, y nos permite tener un perfil muy amigable, para poder hacer este tipo de procesos de reclutamiento. Y también nos va a permitir tener acceso a la información de los candidatos. Para poder hacer búsquedas dentro de los portales, tenemos que ingresar y encontrar a los candidatos a partir del tipo de vacante y el lugar donde se ubique. O sea, no necesariamente tenemos que ofrecer la vacante. Podemos solo entrar a hacer búsquedas de candidatos. También hay otra opción que nos da el gobierno federal a través de el programa que se llama Jóvenes Construyendo el Futuro. Y que precisamente es un programa público de esta administración que nos permite obtener un distintivo de compromiso social contratando a jóvenes entre 18 y 29 años que desean fortalecer sus habilidades laborales. La ventaja de esto es que de alguna forma se nos está dando un reconocimiento y esto puede resultar a largo plazo para poder demostrarle a la autoridad pues esta buena voluntad que tenemos de cooperar con el tema del crecimiento económico del país desde este tema del índice del desempleo, contratando jóvenes que en teoría pues son recién egresados o tienen carreras en proceso o carreras truncas o no tienen una licenciatura y que están en un proceso de poderse integrar al campo laboral, ¿no?
Y la idea es que con este programa ellos van a tener como un apoyo y a nosotros se nos da un distintivo porque vamos a integrarlos para capacitarlos hasta para un año. Ellos van a recibir este apoyo de 4,310 pesos y un seguro médico contra enfermedades y riesgos de trabajo, además de también pues si se tienen que incapacitar por maternidad, ¿no? De alguna forma son algunas herramientas que nos brinda el gobierno del estado en apoyo a este tema de emprender, desde también teniendo la visión de que se puedan cubrir otras necesidades sociales desde la perspectiva del empleo en jóvenes. Entonces, perdón, de alguna forma están haciendo esta vinculación y esta integración, pero puede ser un tema que cuando estamos arrancando y estamos planeando esta apertura de empresas, nos permita reducir los costos en tema de salarios o de nómina, porque tenemos estos apoyos en pro de estar generando estas capacitaciones en estos grupos que se han considerado desde la perspectiva de esta administración pública como vulnerables, ¿no? Bueno, después de generar todo esto y hacer las vacantes y ya hacer los procesos de reclutamiento y selección, pues tenemos que determinar las propuestas económicas. Esto es muy importante y a veces cuesta mucho trabajo porque sí existe un mercado laboral en el que pues hay un rango en función de actividades y puestos que pues al que tenemos que ajustarnos porque si no definitivamente vamos a estar un poco fuera de, pero también tenemos que considerar cuál es el soporte que va a tener en tema financiero y económico esta apertura de la empresa y qué tan capaces somos de poder cumplir con con los compromisos económicos que vamos a adquirir con nuestros recursos humanos. Entonces, no es nada más tener a los mejores candidatos para que ocupen estos puestos, sino que para que también ellos tengan el interés, el compromiso y la motivación de integrarse, pues tenemos que generar propuestas económicas y lejos de, aquí menciona prestaciones atractivas, pero por lo menos cumplir con las prestaciones de ley obligatorias que nos marca la Ley Federal del Trabajo, ¿no? Entonces, un salario competitivo y buenas prestaciones, además de ambientes laborales sanos, oportunidades de desarrollo profesional y equilibrio en el trabajo y la vida personal, que eso es algo que hoy, por ejemplo, nos exigen a través de las NOM 035 y 023, en tema de cuidar la salud física y mental de nuestro personal, es algo que va a podernos ayudar a que podamos tener a estos recursos humanos adecuados a lo que nosotros estamos aspirando o requerimos para los temas operativos, ya no de la constitución legal como tal, sino de la operación futura. Y que si nos vamos a meter en temas como son jóvenes construyendo, estemos conscientes de que va a ser un apoyo temporal para generar una capacitación, pero eso también nos va a permitir ver el valor que tienen en temas de competencias nuestros recursos humanos para saber si van a valer la pena o no a largo plazo y qué tantos resultados nos pueden dar. Pero esto tiene que venir compensado con esta retribución económica a través del salario, ¿no? Bueno, después, ¿cómo vamos a hacer esta selección de los candidatos que necesitamos? Primero tenemos que revisar currículums, estudiar los historiales de los candidatos, cuáles son sus habilidades, sus talentos, sus capacitaciones, o sea, toda aquella competencia que traen y que puede ser útil para que podamos generar estas operaciones. Y si estas coinciden con la necesidad que ya planteamos a través de estos organigramas y de estas descripciones de puestos, entonces es el momento en el que tenemos que generar una entrevista. Hay algunas empresas que comienzan con una entrevista telefónica o digital y después ya ahora se hacen una presencial o hacen diferentes filtros progresivos con diferentes niveles o diferentes socios o diferentes, lo que hayamos determinado dentro de la empresa para que se pueda hacer una adecuada selección de los mejores candidatos. En algunos otros casos, si los puestos únicamente requieren de labores operativas simples,
solo va a bastar con tal vez hacer una entrevista muy en corto y poder saber si tiene la competencia o la especialidad que requerimos para poder hacer la contratación. Por ejemplo, hablo de labores, o bueno, aquí se mencionan labores que sean muy operativas, simples, como podría ser estibar, como podría ser carga, como podría ser entrega, como podrían ser muchas cosas. Pero que es importante, y sí quiero hacer hincapié en esta parte, en que ninguna labor es tan simple como para que no pase por un proceso de selección. Entonces, lo único que va a suceder es que dependiendo de qué tan complejo o qué tan exigente sea el puesto para el que estamos haciendo este proceso de reclutamiento y selección, pues podrá ser más largo o más corto, pero no necesariamente estamos hablando de que no va a existir. Siempre se tiene que hacer el proceso de reclutamiento y selección y hay que ponerle mucha atención porque hay muchas cosas que desde alguna perspectiva podrían llegar a ser imperativas para lograr otras, ¿no? Entonces, generalmente, cuando hacemos entrevistas de trabajo o revisamos currículums, también pedimos cartas laborales o referencias laborales, que hoy realmente ya no se usan las referencias ni las recomendaciones, lo que se piden son cartas laborales, es decir, aquellos documentos donde podamos tener algún soporte o alguna garantía de alguna forma de los lugares donde ya se desempeñaron de manera laboral. Y no necesariamente cuando hablamos de tema laboral significa que estuvieron contratados formalmente. Un ejemplo, puede ser un chico que tal vez estuvo haciendo prácticas profesionales o servicio social y ya estuvo desempeñando labores dentro de otra organización. Entonces, ¿se le pueden otorgar cartas laborales? Claro que se le pueden otorgar cartas laborales con sus respectivos, pues, especificaciones, pero eso ya es una prueba de situaciones hipotéticas en las que podemos más o menos tener una idea de cuál es la capacidad que tienen para realizar ciertas actividades o para resolver ciertas situaciones. Y añadido a esto, pues tendríamos que, además de pedir estas cartas laborales, pues es súper importante corroborar la información. Hay muchas empresas donde se piden estas referencias laborales como un tema de cumplimiento para los expedientes, es decir, para las contrataciones, pero nunca se verifican las referencias laborales. Y es cierto que muchos de los candidatos muchas veces no necesariamente usan referencias laborales reales o, o tienden a exagerarlas un poco. O sea, pues, hay muchos malos manejos en los procesos de reclutamiento y selección. Entonces, es muy importante siempre hacer esta verificación de las referencias laborales y poder complementar esto con la parte de los exámenes psicométricos, de evaluación y de capacidad. ¿A qué me refiero con los de capacidad? Hay algunos puestos que requieren no solamente que yo tenga un documento que diga que sé hacer algo, o una licencia, o un permiso, o una certificación. Hay veces que por el riesgo o lo delicado que puede llegar a ser, la actividad laboral que se va a desempeñar, sobre todo en algunos temas, híjole, muy particulares, como podría ser un tema de eléctrico, como podría ser un tema de manejo de vehículos, o de manejo de cargas pesadas, o de incluso, dentro de todos sus exámenes, y se me pasó ahorita comentarlo, pero también todo lo que tiene que ver con exámenes médicos. No son generales para todos los, o sea, no quiere decir que si voy a contratar una secretaria, pues médico, psicométrico, de capacidades. No, no, no. A ver, el tema es, dependiendo del tipo de puesto al que se está calificando, qué tan importante es hacerle qué tipo de evaluaciones. ¿Vemos? O sea, por ejemplo, si el señor va a manejar un tractocamión, que puede poner en riesgo su vida y de las personas que están a su alrededor, pues no va a bastar con que tenga una licencia para poder manejarlo, sino tal vez tendríamos que hacer un examen eh, o una evaluación de ver cómo lo maneja o que sepa realmente hacerlo, pero ya en una práctica, ¿no? También, por ejemplo, cuando hablamos de temas de seguridad industrial,
las personas que de alguna forma tienen que trabajar en alturas o en espacios confinados o con alta tensión o cosas por el estilo, no es suficiente que vengan con un DC3 que está certificando que ellos hicieron un curso en el que saben cómo se hacen esos manejos. Por ejemplo, trabajos en alturas. Tal vez, pues ustedes muy bien saben que hay muchas formas de obtener documentos que puedan certificar cosas y que no necesariamente las personas están en condiciones y capacidades de realizarlas. Entonces, nunca está de más que cuando estamos hablando sobre todo de poner en riesgos y de ahí sale en los términos de riesgos de trabajo que maneja el Seguro Social, es importante hacer estas verificaciones de que realmente saben en temas de capacidad de realizarlos. Entonces, oye, a ver, ¿sabes hacer una línea de vida porque trabajas en alturas? Ajá, a ver, quiero ver cómo haces el nudo. O a ver, vamos a hacer una prueba y vas a subirte y vas a efectuar la línea de vida. Quiero ver cómo la haces, ¿no? Ah, ya vi que la haces, no te vas a matar. Perfecto. Adelante. Esa puede ser una evaluación, ¿vemos? Entonces, no, o sea, una secretaria tal vez no le vas a decir, ah, pues sí te creo que manejas Excel, ¿no? Podría ser que queremos verificar el tema de su capacidad, pues le haríamos una evaluación de capacidad, ¿no? Los psicométricos son básicamente para poder saber cuáles son, o sea, tipos de carácter, de conducta, de personalidad, y esto nos va a permitir saber si la forma en la que ellos son y se conducen puede estar alineada o desalineada con los fines, las metas, los objetivos de la organización, o si realmente es una persona que va a poderse desempeñar en ese puesto, ¿no? Por ejemplo, una persona que no le gusta estar encerrada, que le gusta mucho el trato con las personas, que es muy buen conversador, que bla, bla, pues no lo vamos a tener o no va a funcionar de manera adecuada si lo ponemos de capturista, ¿de acuerdo? Porque va a tener características laborales que son completamente opuestas de lo que me salió en su psicométrico. Lo mismo sucede, si yo quiero contratar un gerente, por ejemplo, que necesito que haga toma de decisiones centralizada, es decir, que él solito haga un proceso de análisis, de medición, de instrumentos, de herramientas para hacer tomas de decisiones, y resulta que el señor, pues, necesita que le refuercen, pide muchas opiniones de todos, es indeciso, le hace falta un poquito de seguridad, sale bajo en temas de liderazgo, pues evidentemente no va a ser un buen gerente, ¿no? Para eso nos sirve un psicométrico. Y bueno, los exámenes médicos, que también son evaluaciones que no tendríamos por qué pasar por alto, también van a estar en función mucho del tipo de puesto. Y regreso al mismo ejemplo que les pongo, trabajo en alturas, ¿no? Si el señor va a trabajar en un edificio de 30 pisos y tiene que estar en el techo, en el filito, colocando, no sé, una tubería, una canaleta, revisando temas de instalaciones, cables, lo que quieran, ¿no? Y resulta que el señor es cardíaco, padece de la presión alta. Ok, a ver, hay algunas restricciones en las que por temas de enfermedades, em, y partiendo de que pudiera ser discriminatorio, como puede ser que hoy no se debería pedir en una entrevista de trabajo, en un proceso de reclutamiento y selección, un examen de gravidez. Lo mismo sucede con algunas enfermedades que pudieran prestarse a una interpretación de que como tiene algún padecimiento médico, pues se puede surgir o se puede prestar un tema de discriminación. Entonces, para no preguntarlo directamente desde una entrevista de trabajo, para eso también nos sirven los temas de los exámenes médicos. Porque si son protocolarios para hacer una contratación de personal, entonces desde la perspectiva médica y sabiendo que existe un tema de confidencialidad desde el manejo de la información del historial médico, eso ya nos permite tener conocimiento de ciertas cosas, ¿no? Y lo mismo sucedería, por ejemplo, este tipo de exámenes, no nada más en el tema de la contratación, sino ya en el tema del ejercicio, dependiendo de qué tan delicado, riesgoso pudiera ser la operación que va a realizar el recurso humano.
Es decir, si yo contrato a este señor y está perfectamente bien, no tiene problemas cardíacos, ni de depresión alta, ni de nada, entonces se puede subir y evidentemente por el vértigo y todo lo que va a vivir, pues se le van a desencadenar ciertas cosas, por eso necesito que esté sano, ¿no? Lo mismo sucedería si voy a contratar a una persona que tiene que estibar cajas, ¿no? Por ejemplo, que tienen cierto peso. Entonces yo necesito que físicamente tenga ciertas condiciones y no padecimientos médicos para que le permitan realizar su actividad. Y no necesariamente es un tema de discriminación, sino es un tema de riesgo de trabajo. Entonces es bien importante poderlo medir y poder determinar qué tipo de exámenes van a ser integrales para poder hacer la selección del personal. Pero como les decía, no solamente esto hay que considerarlo cuando vamos a contratar. Hay algunos puestos de trabajo que requieren que cada vez que se realice la actividad, es decir, cada vez que inicien su jornada laboral, se tenga que realizar un examen médico. Lo que les comento, ¿no? O sea, si el señor va a estar en el piso 30 y resulta que llega borracho, pues evidentemente eso es un riesgo de trabajo. ¿Cómo puedo saber si el señor viene borracho o no? Porque pues igual, pues, lo maneja muy bien, no se le nota, no huele, no lo que quieran, ¿no? ¿Cómo lo podemos saber? A través de una revisión o un examen médico previo a que se integre a sus labores y evidentemente a través de la presión, las pulsaciones y todas los instrumentos o las instrucciones médicas que se realicen desde estos exámenes nos van a permitir saber si está en condiciones de realizar su labor o no. Pero bueno, como parte del proceso de selección es importante poder saber que no solamente los exámenes psicométricos y las referencias laborales, sino todas aquellas evaluaciones necesarias dependiendo del tipo de trabajo que se está realizando. ¿De acuerdo? Muy bien. También hay sesiones virtuales de atención a empleadores que hace el Servicio Nacional del Empleo y que nos ayudan a capacitarnos como reclutadores y para poder hacer una selección más adecuada, consciente, actualizada, técnica de este tipo de procesos y existen algunos calendarios, son sesiones casi todas virtuales, generalmente no las hacen presenciales, pero esto nos permite ir generando dentro de nuestras operaciones de estas empresas o de estas sociedades mercantiles, eh, todo aquello que podemos que nos ofrece la administración pública y de la que muchas veces no conocemos y que tenemos a la mano, no se usa y que puede ser muy valiosa y nutritiva, sobre todo cuando estamos haciendo estos emprendimientos que a veces el tema económico de, bueno, págate un curso, de, bueno, págate un sueldo, pueden ser puntos que puedan limitar o detener este tipo de procesos de emprender, ¿no? Bueno, y una vez que seleccionamos al candidato más ideal, entonces pues viene esta parte muy importante de la firma del contrato. Recordemos que exista o no un contrato firmado, en el momento en el que una persona empieza a ofrecernos su fuerza de trabajo y estamos o está existiendo una remuneración económica por esa actividad, ya existe una relación laboral. Y cuando existe una relación laboral, no importa si existe o no el contrato, pero para nosotros como patrones, la ley va a ser más dura si no existe el contrato. La legislación laboral, así como la legislación de lo familiar, protege a las mujeres y a los niños, la legislación de lo laboral protege al trabajador. Está creada con la intención de que el patrón no abuse, ¿de acuerdo? Entonces, nosotros tenemos desde esta perspectiva patronal de emprender, necesitamos tener muy puntual y claro cuáles son nuestras obligaciones de cumplimiento. Y la ley es muy clara. El contrato es un tema obligatorio del patrón, porque es quien está solicitando esta prestación de servicios o esta prestación de mano de obra, más que de servicios, de prestación de mano de obra.
Entonces, si yo no firmo contrato, eso no quita que existe relación laboral que puede ser demostrada ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. Y entonces, ¿cuál es el problema de que no existe esta firma de contrato? Uno, que nosotros, para empezar, como patrones, estamos incumpliendo con la ley. Y la segunda parte es que no estamos siendo específicos en los derechos y obligaciones de cada una de las partes en el momento en el que estamos adquiriendo estos compromisos laborales, tanto el patrón, como el trabajador como trabajador. Y entonces, al no existir este documento que se firmó de común acuerdo, entonces se presta a estas lagunas de interpretación, y si partimos de que la ley va a beneficiar o va a estar del lado del trabajador, porque es el que está más vulnerable en la relación laboral, pues entonces ya sabemos que llevamos las de perder, ¿no? Entonces, darle cumplimiento a este tipo de cosas como los contratos es muy importante, y por eso es fundamental que podamos tener algún especialista en tema laboral, o por lo menos que podamos tener alguna asesoría de entrada para generar, por ejemplo, un contrato colectivo de trabajo, y que tengamos un formato general para las contrataciones de ciertas categorías de puestos, en las que pues cambiemos detalles, ¿no? Como pueden ser datos personales, sueldos, horarios, algunas características de las jornadas laborales, equipos de seguridad, etcétera, ¿no? O sea, ya detallitos dependiendo del puesto más específico. Entonces, esto es súper importante, y hay muchas personas que de repente se lo pasan porque pues en la premura y en el que ya lo estamos haciendo, pues ya te integraste y nunca firmaste el contrato, y ya pasó una semana, 2 semanas, 2 meses, 6 meses, y nunca no hubo un contrato real. Y no olvidemos que quien está incumpliendo es nosotros como patrón. Entonces hay que prestarle atención a este tipo de cosas que pareciera que no son tan importantes, pero al final de cuentas nos pueden meter en un problema con la autoridad muy grande, ¿no? Sobre todo si no sabemos cómo manejarlo. Entonces, bueno, si el candidato acepta las condiciones, la retribución económica, todo lo que implica integrarse a la empresa, pues entonces tenemos que firmar este contrato para que él pueda iniciar labores. Algunas de las prácticas que se realizan hoy y que no necesariamente tienen que estar mal, pero lo que sí es cierto es que están fuera de la ley, porque para que yo pueda iniciar a trabajar mañana contigo, tuve que firmar el contrato hoy. Y hoy, en la mayoría de las empresas, pues, híjole, yo ya me integré porque ya urge, y 2 semanas después o una semana después me hablan para que firme un contrato de algo que yo ya tal vez hasta cobré la primera semana o la primera quincena, ¿no? Sea, hay que tener mucho cuidado con esto, porque son prácticas que tal vez se realizan por un tema pues conveniente, ¿no? Para la empresa, o por premura, o por lo que ustedes quieran, o por temas administrativos, porque el contrato lleva tiempo y a mí ya me urge, etcétera. Pero que no se nos olvide que esto es incumplimiento, ¿no? Desde nuestra posición, ¿no? Aunque evidentemente también el trabajador pues va a tener cierta responsabilidad porque está aceptando iniciar labores sin contrato, ¿no? Entonces, bueno, entre las cosas importantes que debe incluir el contrato, además de los fundamentos legales que soporten desde la Ley Federal del Trabajo, tendrían que ser el salario y las prestaciones a las que va a tener derecho el trabajador, la descripción del puesto, y en la descripción del puesto estoy hablando de cómo se llama su posición en la empresa, a qué área pertenece y cuáles son las actividades generales, pero sí hay que describir las actividades que la persona va a realizar y cuánto dura el contrato. Siempre, bueno, esto también es una parte bien importante, el tema de la duración del contrato. Hoy, con la intención de no generar obligaciones patronales en cuestión de prestaciones de ley, hay algunas malas prácticas que realizan algunas empresas o algunas administradoras de nómina o de personal, y que están en función de estar generando contratos de 3 o 6 meses con la intención de no
y dejarlo, no sé, 2 o 3 días o una semana sin actividad y volverlo a contratar y como que lo mandas de vacaciones sin pagarle y después lo regresas y, o sea, y que cada determinado tiempo vuelves a firmar un contrato, esto también está fuera de la ley porque estamos evadiendo responsabilidades desde las prestaciones, responsabilidades patronales, básicamente en la relación laboral. Entonces, si tenemos la mala suerte de que por alguna razón este tipo de prácticas o alguno de nuestros empleados hace mano de la Junta de Conciliación y Arbitraje, pues, híjole, son cosas que no deberíamos hacer, pero también hoy la verdad es que la carga laboral en cuestión de prestaciones de ley es fuerte para los patrones y precisamente todo esto ha ido empujando a que se hagan estas malas prácticas o que de plano no nos metamos en esta bronca y yo voy a subcontratar los servicios de otra empresa porque los pasivos laborales que generan esto a largo plazo, como son las prestaciones, pues llega un momento en el que ya son impagables, ¿no? Aunque tengan topes por parte de la ley y que o sea, a largo plazo dejamos problemas que pueden ser problemas muy grandes, ¿no? Uno de los ejemplos de esto podría ser personas que tienen tanto tiempo en la empresa que pagar una prima de antigüedad, si lo queremos dar de baja, va a ser prácticamente impagable. O sea, son brutales. Una de las prestaciones más grandes que se pagan por temas de ley son precisamente la prima de antigüedad. Sin hablar de los temas de liquidaciones, de jubilaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es de las que más caras salen. Entonces, si las personas no se quieren ir, o sea, no quieren renunciar o no se quieren dar de baja por tema de edad, o sea, para poder tener derecho a una pensión, porque evidentemente su ingreso se merma muchísimo, porque evidentemente lo primero que pierden son sus prestaciones laborales porque dejan de laborar, pues muchos de ellos siguen y ya no tienen ni las capacidades, ni las destrezas, ni muchas cosas por puro tema de cesantía y vejez, no porque ya no sean útiles, sino porque ya no pueden, ya no están en condiciones de ejercer el desempeño que se requiere de ellos y por lo que se les paga. Entonces, algunas personas lo ven desde esta parte de humanidad, pero que no se nos olvide que a final de cuentas nosotros estamos pagando un sueldo por la ejecución de una actividad, ¿no? Y por eso la ley establece todas estas partes en las que no van a quedar vulnerables. Pero si yo lo quiero dar de baja y el señor no se quiere ir, pues le tengo que pagar la prima de antigüedad, porque así lo marca la ley. Entonces hay empresas que prefieren tener a estas personas ahí sentaditas hasta que se cansen. Hay algunos lugares en el que usan un término que se llama congelarlos, en el que tratan de cansarlos. Hay algunas que tienen prácticas, pues ya más severas, como actas administrativas, etcétera, 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 para poder dar de baja a estas personas porque no se establecieron duraciones de contrato adecuado a lo que marca la ley. Entonces, esto es algo bien importante que tenemos que pensar, que establecer, sobre todo pensando en que tenemos que maximizar recursos y hacer uso de estrategias adecuadas que no sean necesariamente malas prácticas y que estén bien alineadas a la ley. Y la duración de los contratos es algo que generalmente, de lo que se abusó, pero que se pueden generar buenas estrategias desde el establecimiento de ciertos acuerdos, ¿no? Y bueno, en todos estos procesos de reclutamiento y selección es una muy buena práctica informar siempre al resto de los candidatos que no fueron seleccionados y que aspiraban al cargo que no fueron seleccionados. Muchas de las empresas ya ni siquiera se toman, pues vamos a decir, la responsabilidad de notificar a las personas que estuvieron en un proceso de reclutamiento y selección de personal que pues muchas gracias ya se ocupó la vacante, ¿no? Esto con la intención de permitir que ellos sigan o sea, que continúen con esta intención de insertarse en el campo laboral con otras opciones, ¿no? De que no necesariamente sigan esperando. Entonces, bueno, esto es un tema más como de responsabilidad
desde social, vamos a decirlo así, pensando en el beneficio pues común, ¿no? Del lugar en donde estamos ejerciendo nuestra sociedad mercantil. Ahora, es importante mencionar y hablar un poquito de esto que les estaba comentando, de manera muy, general y que tiene que ver con la subcontratación de los recursos humanos. Tiene sus ventajas y sus desventajas. Y también es cierto que hoy la ley ha sido reformada porque el uso del outsourcing o de la subcontratación de personal fue un esquema laboral que se abusó, en el que, pues el que salía perdiendo, evidentemente, era el trabajador, y que al final no había quien se hiciera responsable de las obligaciones que se adquirieron desde un patrón que de repente de un día para otro ya no existe, ¿no? Pero además en donde sí estaban ejerciendo su labor físicamente, pues no sé, yo a ti ni te conozco, yo no te contraté, sino que yo estaba pagando los servicios a otra empresa, que la otra empresa, pues no sé, desapareció, y entonces dejábamos nuevamente vulnerables a esta clase trabajadora, y entonces se reforma la ley con la intención de que no se abuse de este tipo de esquemas o de figuras que permiten ciertos beneficios o ventajas a algunas empresas. Bueno, el outsourcing es un esquema laboral donde los empleados trabajan para una empresa, pero su contrato y salario vienen de otra. Es decir, trabajan aquí físicamente, aquí en esta oficina donde estoy yo ahorita, pero yo no los tengo contratados ni yo les pago su salario, sino que resulta que yo estoy pagando los servicios del Patito Feliz para que venga un vigilante a estar conmigo aquí, ¿no? Entonces yo estoy pagando mi servicio de vigilancia. Y el Patito Feliz tiene un contrato y le paga un salario al vigilante, y entonces me manda al vigilante y yo estoy obteniendo mi servicio de vigilancia. Esa persona está trabajando físicamente en esta oficina, no en el Patito, pero el Patito lo contrató y él le paga su salario. Entonces, de este esquema es que hubo mucho abuso, pero bueno. El outsourcing ha sido prohibido en México y regulado desde abril del 2021 a través de 8 reformas, lo que les estoy comentando. Por lo tanto, es ilegal incurrir en este modelo laboral como se conocía. Y por eso es importante que ahorita mencionemos estas nuevas disposiciones para que ustedes estén muy atentos con respecto a lo que se permite desde esta reforma de la legislación en cuestión de la subcontratación de personal, porque no es que no se permita o que esté completamente prohibida, sino que va a haber ciertas, como garantías que se tienen que establecer para la salvaguarda del trabajador, y generalmente las empresas hoy que subcontratan servicios son responsables solidarios del personal que trabaja físicamente con ellos. Entonces, hay que medirle muy bien, porque antes era un tema de cero responsabilidad cuando subcontratabas, cero pasivo laboral, o sea, era una fantasía para las empresas. Pero tristemente, como les comento, se abusó a tal grado que, bueno, esto trajo problemas en temas de empleo muy severos, y en calidad de vida de las personas, que entonces obligó a que a partir del 2021 empezáramos a tener estas regulaciones por parte de la ley. Entonces, perdón, dentro de las nuevas disposiciones vamos a revisar. Se prohíbe la subcontratación de personal, es decir, cuando una empresa pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. Es decir, yo contrato a esta persona para que trabaje contigo, pero no la tienes contratada y no tenemos un contrato de prestación de servicios. ¿Ya vieron? Simplemente la contrata al Patito y viene a trabajar aquí, y ante la autoridad sí trabaja en las oficinas del Patito, pero realmente no pasa. A eso se refieren, ¿va? Ok, el siguiente es que ahora las agencias de empleo
o los intermediarios pueden colaborar en los reclutamientos, selección y capacitación del personal, pero no se les va a poder considerar como empleadores. Es decir, yo puedo contratar a una bolsa de trabajo que me haga ellos. Yo no tengo, por ejemplo, RH, ¿no? Ni gerente RH, ni voy a gastar en un sueldo, porque pues yo la neta es que no contrato a cada rato, entonces no voy a gastar en un sueldo de un gerente RH. ¿Qué hago? Pues entonces voy a contratar los servicios de una bolsa de trabajo. Y yo le digo, oye, ¿sabes qué? Yo necesito un diseñador que maneje redes, que sepa de e-commerce y que, no sé, que hable alemán, ¿no? Y entonces ellos dicen, órale, va, yo te lo consigo. Y entonces ya generamos un contrato con esa bolsa de trabajo y ellos van a decirme, mira, lo que pediste, aquí está. Este es tu candidato ideal. Entonces, yo le voy a pagar a esa empresa por ese proceso que hizo, pero yo lo voy a contratar. Va a ser parte, o sea, es mi empleado, no de la bolsa de trabajo. Ok. El tercero, solo se permite la subcontratación de servicios y u obras especializadas que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica preponderante de la empresa. Es decir, si yo soy una constructora, pues no puedo subcontratar servicios de albañilería porque es parte de mi objeto social, ¿vemos? Pero tal vez sí puedo subcontratar servicios de carpintería, ¿no? O de herrería, ¿qué se les ocurre? O de jardinería, que forman parte de, por ejemplo, ya vestir la construcción, de hacer closets, de poner no sé, cosas de seguridad para las ventanas y las puertas, pero no son parte de mi actividad ni del objeto social. Si se dan cuenta hoy, lo que más se subcontrata en tema de RH es vigilancia y limpieza, porque son actividades como más transversales. Otra puede ser capacitación, otra puede ser servicios de asesoría legal o contable o fiscal, porque son actividades más transversales. Es decir, digo, a menos que yo sea un bufete de contadores, pues no voy a subcontratar contadores, ¿me explico? A eso se refiere puntualmente con que yo puedo subcontratar, sí, servicios u obras especializadas, pero si yo me dedico a eso, pues entonces contrátalo bien, ¿no? Ok, otra de las reformas tiene que ver con que el outsourcing hoy se considera en México ilegal. Ahora se equipara con un tema de fraude fiscal y las sanciones que existen porque la autoridad demuestre un tema de outsourcing van desde los 173,000 a los 4 millones de pesos. ¿Por temas de qué? Fraude fiscal o defraudación fiscal y evasión de responsabilidades patronales, ¿no? Desde lo que nos exige la legislación de la Ley Federal del Trabajo. Ok, ahora hablemos de la contratación de servicios especializados. Bueno, una vez que nosotros ya tenemos claro que está prohibido el tema del outsourcing, la reforma de subcontratación laboral va a dar espacio al esquema de contratación de servicios especializados, que es lo que les estaba diciendo hace rato, servicio de vigilancia, servicio de limpieza, ¿no? Por ejemplo. Las empresas van a tener este chance de poder subcontratar personal a través de terceros únicamente cuando requieran servicios que no formen parte del objeto social ni de la actividad económica de la empresa y que los requiera para su operación, como lo que les digo, ok, yo me dedico a lo que quieran, gusten o manden, y generalmente todas las empresas, todas, no importa a qué se dediquen, requieren
una persona que vigile, ¿no? Por ejemplo, un velador o un policía auxiliar en la entrada o una persona que simplemente esté viendo quién entra y sale, pida que hagan un registro, etcétera, etcétera, ¿no? Temas de vigilancia. Entonces, como son servicios que se consideran especializados y como les digo, no forman parte del objeto social, son transversales, entonces me lo permiten no como outsourcing, sino como contratación de servicios especializados. Digo, a menos que yo me dedique a contratar guardias de seguridad, pues definitivamente mi objeto social va a demostrar que lo que estoy haciendo es teniendo un outsourcing, ¿no? Pero bueno, una empresa dedicada, por ejemplo, a la construcción de viviendas, lo que les decía, sí puede contratar servicios especializados como pueden ser limpieza, vigilancia, tecnología de seguridad, entre muchos otros, ¿no? Ahorita les decía, bueno, de carpintería, bueno, de jardinería, bueno, de fiscales, jurídicos, son especializados, ¿va? Auditores, o sea, todo esto sí me lo permite, consultoría, pero si yo soy una empresa que se dedica a la construcción y quiero subcontratar albañiles o quiero subcontratar arquitectos o quiero subcontratar, o sea, mi objeto me pone en evidencia. Y entonces caigo este incumplimiento de la ley y ya vimos que las sanciones pues son severas, ¿no? Bueno, ya una vez que tengo toda esta parte y que ya sé quiénes sí voy a contratar y qué servicios especializados voy a subcontratar, lo que sigue es algo también muy importante que no podemos dejar pasar o que no podemos pasar por alto y que, híjole, aquí también el tema del IMSS es como el tema del SAT. Si nos equivocamos, ya valió, ya no hay regreso. Así como cuando nos damos de alta en alguna actividad para el SAT, ya no podemos regresar. Por ejemplo, si yo desde el principio quiero hacer actividad empresarial porque se oye bien padre y resulta que yo voy a hacer un RIF por un tema de montos, entonces, entre más arriba esté, más obligaciones fiscales genero. El problema de esto es que si yo empiezo aquí arriba, ya no hay forma de regresar. O sea, si ya soy actividad empresarial, ya no puedo ser RIF, ya valió. Entonces, siempre es importante partir de lo que la ley me permite en función de lo que yo voy a hacer y tratar de buscar el lugar más conveniente, sabiendo que de donde parta ya no hay para atrás, solo para arriba, o sea, solo en tema de crecimiento. Si yo voy a cambiar mi actividad o mi régimen fiscal, va a estar en función de que, pues de que como estoy vendiendo muchísimo y estoy teniendo una cantidad de ingresos brutal, pues necesito estar en otro régimen para que se me permita esta acumulación de riqueza, ¿me explico? Pero si yo me quiero poner hasta el tope, pues eso ya me está obligando a cierta carga fiscal y ya no me puedo echar para atrás. Lo mismo sucede con el IMSS y tiene que ver con los registros patronales. Entonces, dependiendo los registros patronales van a estar en función de los riesgos laborales. Es decir, no es lo mismo que yo sea una empresa que se va a dedicar a dar consultoría, donde pues la mayoría de mis empleados van a estar sentaditos en una oficina, enfrente de una computadora, a que yo sea una constructora donde voy a tener albañiles trepados en el piso 30 y ya saben, o sea, el riesgo de trabajo me va a poner en una categoría. Pero bueno, ahorita vamos a entrar ahí. Una de las obligaciones patronales cuando yo adquiero personal es otorgar seguridad social. La seguridad social es tripartita, no es obligatoria exclusivamente del patrón. ¿Por qué es tripartita? Porque la seguridad social tiene que tener una aportación o se integra por una aportación del patrón, una del trabajador y otra del gobierno. Entonces, o sea, las tres entidades que están ahí van a aportar para que ese empleado tenga derecho a la seguridad social a la que me obliga la ley otorgarle como patrón. Entonces, eh,
Esto de darme de alta como empresa ante el IMSS, a mí como emprendedor me va a dar certeza de que cualquier cosa que le pase a mis empleados en tema de riesgo laboral, de salud, de maternidad, yo no lo tengo que cubrir, sino que ya va a haber una institución que le va a dar esa seguridad social. Y la seguridad social no solamente es un tema de accidentes, vamos a decirlo así, o de enfermedad. La seguridad social se integra de 5 rubros. Esto es importante que lo mencionemos. El primero tiene que ver, evidentemente, con la hospitalización y la farmacia, es decir, que tengan acceso a medicamentos y que tengan acceso al servicio médico. El siguiente tiene que ver con un tema de pensiones. Y las pensiones, también hay diferentes tipos de pensiones, como lo marca la Ley de la Seguridad Social. Entre ellas, pues existe la que más conocemos es la de cesantía y vejez, que es cuando ya te vas, te da una pensión porque ya estás viejito, ya tienes que ir a descansar. Pero también hay pensiones a las que podemos tener acceso por viudez, por orfandad, por ay, ahorita se me fue el término. No es incapacidad, es bueno, ahorita me acuerdo. Bueno, pero hay ciertos rubros dentro del tema de pensiones, es decir, se nos pueden pagar pensiones por invalidez, me acordé. Se pueden pagar pensiones por invalidez temporales o permanentes, parciales o totales. Entonces, aquí ya nos tendríamos que meter a estudiar la ley del Seguro Social, pero no vamos a entrar en ese detalle. Bueno, entonces dijimos, servicio médico y farmacia, pensiones, guarderías, que esto también es algo que nos da la seguridad social, incapacidades, y que tiene que ver, por ejemplo, cuando ahora tenemos un riesgo, cuando tenemos una enfermedad, cuando todo eso lo cubre la seguridad social. Y bueno, dentro de esto no es como si queremos o no. Afortunadamente se creó esta institución que es el Seguro Social, que nos va, bueno, perdón, y termino con con los rubros de la seguridad social. Los que me faltan son vivienda y fondo de ahorro para el retiro. Perdón, las incapacidades las metí como una separada, pero las incapacidades podrían entrar o con servicio médico o podrían entrar con pensiones también, porque es un pago que se te realiza por estar incapacitado o inválido para realizar tu trabajo, ¿no? Entonces, es vivienda, fondo de ahorro para el retiro, guarderías, pensiones, incapacidades, etcétera, etcétera, y servicio médico y farmacéutico. Entonces, esos son los rubros que cubre la seguridad social. No nada más es que tenga derecho a mi clínica, ni que tenga derecho a que me operen o que si me corto un dedo en el trabajo, pues, me lo cubra, sino también hay estos rubros de la seguridad social que no necesariamente tenemos tan aquí en la mente, pero que como nos obliga la ley, teniendo esta alta ante el IMSS y haciendo el pago que se requiere tanto de las retenciones como de las aportaciones que tengo que realizar para integrar estos montos de la seguridad social, estamos del otro lado. Pero bueno, esto a nosotros nos va a dar certeza y tranquilidad. Y también con esto se van a prevenir y se van a atender eventualidades que pueden poner en riesgo la salud y la productividad de mi empresa, no de nuestras personas. Siempre tenemos que pensar que desde esta perspectiva patronal no lo estamos haciendo o no estamos haciendo estas aportaciones porque sean obligatorias y pues ya ni modo qué, sino que tenemos que partir de esta premisa de decir, ok, si las personas que operan en mi empresa están sanas y en óptimas condiciones para desempeñar su trabajo, pues van a ser productivas. Pero si están enfermas, cansadas, inválidas, embarazadas, etcétera, 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 entonces no están en condiciones óptimas necesariamente de desarrollar sus actividades laborales. Entonces, yo con estas aportaciones de seguridad social estoy
previniendo y estoy atendiendo situaciones que por la característica que tiene el recurso humano, que es que son personas, pues hay que cumplir, ¿de acuerdo? Entonces, para poder darnos de alta ante el IMSS, es necesario generar primero, pues nuestra sociedad mercantil, ¿no? Ahora, aquí los pasos para darnos de alta. Bueno, se puede llevar a cabo este proceso de dos maneras, en línea y presencial. Si lo vamos a hacer en línea, tenemos que considerar, uno, como persona moral, tenemos que ingresar una solicitud de registro de número patronal. Después, si somos persona moral. Si somos persona física, entonces lo tengo que hacer a través del PF y no del PM, o sea, como persona física y no como persona moral, pero en ambos casos se tiene que realizar la solicitud de registro de número patronal. Después, como paso 2 realmente, pero bueno, aquí lo marca como 3. Así es. Esto recuerden que es lo que nos muestra la página del Gobierno de México. Entonces, no, me gusta mucho pegarme a lo que nos está marcando la autoridad para que no haya de que lo que yo considere, sino lo que marca la autoridad y de aquí no nos salgamos porque al final de cuentas cuando quieran aperturar una empresa, pues no va a ser como a mí mejor me parezca, sino como nos dice la autoridad que tiene que ser, ¿de acuerdo? Por eso partimos de esta parte. Ok, bueno, aquí como paso 3 dice que para acceder con la firma electrónica o la e-firma, hay que entrar al portal de servicios del IMSS digital y se va a requerir un comprobante de domicilio del centro de trabajo. O sea, ya para llegar a este punto es porque ya hicimos todo lo anterior, ¿se acuerdan? Lo del registro con Secretaría de Economía, lo del acta constitutiva, lo de la apertura de la cuenta. O sea, ya fuimos viendo cuáles son los pasitos, ¿va? Ok, después, sí para este momento ya tuvimos que haber hecho el proceso de el alta en el SAT. Si somos RIF, con estímulos de seguridad social se tiene que realizar el proceso desde el portal ciudadano. El RIF es el régimen fiscal más chiquito, vamos a decir así, el más amable, vamos a decir así, que nos presenta el SAT para darnos de alta en tema tributario, ¿ok? Y si somos RIF, lo único que nos van a pedir es la CURP, ¿de acuerdo? Si no somos RIF, entonces ahí empiezan otros procesos que ya nos va a solicitar el IMSS, dependiendo del tipo de régimen que tengamos. Y evidentemente, pues van a ser un poquito más invasivos, ¿de acuerdo? Ok, si hacemos esto de manera presencial, pues hay que acudir a nuestra subdelegación a la que le corresponde por domicilio a la empresa. En Puebla tenemos la delegación norte y la delegación sur. Entonces tenemos que ver cuál nos toca. Ya que sabemos cuál nos toca, tenemos que presentarnos. Generalmente se saca una ficha y te formas y entonces vas con tu documentación para que la puedas presentar y entonces realizar este proceso de el registro del número patronal, ¿no? Lo primero que nos van a pedir es el RFC con domicilio fiscal o apertura del establecimiento, el comprobante de domicilio del centro de trabajo, el croquis de localización del domicilio del centro de trabajo, la identificación oficial vigente del patrón y el CURP. Sí les comento que si nosotros realizamos este trámite, en línea o presencial, esta es una primera parte en la que se entrega documentación. Y después vamos a tener que ir a fuerza presencial, sí o sí, y nos van a tener de pedir información dependiendo de si lo hicimos en línea o presencial. Entonces, yo les recomiendo siempre que lo hagan presencial, bueno, depende, si ya les urge el número patronal les urge, pueden iniciar el trámite en línea y eso les permite como ya abrir como un expediente, vamos a decirlo así, en el IMSS. Pero eso no significa que no tenemos que ir a entregar todo lo demás que nos van a pedir. Entonces, este pasito nos puede ahorrar de repente, pues como esta primera parte en la que ahora le registra, o sea, nos va a ahorrar un poquito de tiempo en el presencial, pero no nos va a evitar el tema presencial. Eso es lo único que sí me gustaría como particularizar, ¿ok? Otra cosa importante, este trámite solo lo puede hacer el representante legal, no lo puede hacer quien se les antoje, ni sus hijos, ni sus primos, ni el vecino. Tiene todo el trámite ante el SAT
el banco y el IMSS solo lo puede hacer el apoderado o el representante legal, ¿va? Entonces, si el representante legal da de alta a la empresa en el IMSS, deberá presentar la siguiente documentación. 1. Poder notarial para actos de dominio, de administración o poder especial en donde se especifique autonomía y firma de documentos ante el IMSS. 2. Identificación oficial vigente del representante legal. 3. RFC del representante legal. Y 4. El CURP del representante legal. Todo este trámite de registro patronal y para tener este número es gratuito. Pesadito, pero gratuito. Ok. Ya que tenemos nuestro registro patronal, y también aquí importante, me regreso nada más un segundo para hacerles una recomendación, ¿va? Cuando les dan su número de patronal en el IMSS, van a pedirles, y lo van a agarrar, no les van a pedir, sino que lo van a agarrar tanto del acta constitutiva como también de algunos formatos que van a llenar, en función de la actividad que van a realizar. Y en función de esto, les van a otorgar un riesgo de trabajo. Es lo que les decía, no es lo mismo que yo soy una consultoría donde todos estamos sentaditos en una computadora, a que seas una constructora donde tienes personas que están trabajando con herramientas, con vehículos pesados, con material de construcción, que están trepados, que ya saben que necesitas más equipo de seguridad porque estás más en riesgo. Entonces, el IMSS lo que evalúa es precisamente cuál es el riesgo de trabajo que tú corres desempeñando tu labor. No es lo mismo, no es el mismo riesgo de trabajo que corre una secretaria a que corre un electricista, ¿no? O un mecánico, o un albañil, o un estibador incluso, ¿no? Es más, no es el mismo riesgo alguien que está en un archivo que alguien que está haciendo, por ejemplo, venta de tarjetas de crédito. No es el mismo riesgo de trabajo por la actividad que tienen que hacer. O sea, el que está en el archivo, pues igual tiene que de repente cargar una caja, ¿no? Subirla, no sé, o sea, tal vez es un poco más físico, ¿no? O está en condiciones en las que se le puede venir encima, pues todo un rack, ¿no? Y la persona que tal vez está vendiendo tarjetas está en una islita, en una placita, con clima, o sea, el riesgo de trabajo no es el mismo. Entonces, generalmente nos rankea el IMSS en un nivel. Hay 4 niveles de riesgo de trabajo. Y en función de este nivel de riesgo, el 1, el 2, el 3 o el 4, entre más cerca estemos del 1, es menos riesgo. Entre más cerca estemos del 4, es mayor riesgo. Nos van a otorgar uno, ¿no? Y cada año nos van a hacer una evaluación en función de la cantidad de riesgos de trabajo que tuvimos. Cuando tenemos un trabajador que sufre un accidente, una enfermedad, lo que quieran, y va a una consulta médica o a que le den atención a una clínica del IMSS, entonces siempre le van a preguntar al trabajador si estaba trabajando o no. ¿De acuerdo? Sobre todo cuando no son temas de enfermedad, cuando son temas de accidentes, sobre todo. Y ahí fue donde torcieron a los outsourcings, por cierto, porque era de, no, si yo trabajo para la Casa Azul, oye, pero estás de alta en el Patito Feliz, pues ahí fue donde los torcieron. Sí. Bueno, pero ese es otro chiste. Entonces, bueno, lo que les decía es que cada año se hace una evaluación de los riesgos de trabajo. Lo que mide el IMSS es la cantidad de personas que se incapacitaron. O sea, cuántas incapacidades se emitieron. O sea, qué tanto tus trabajadores están haciendo uso del servicio médico del IMSS, que quieran o no, de alguna forma, representa un costo para la institución. Entonces, ellos evalúan la cantidad de incapacidades y de estas incapacidades, cuántas de ellas fueron por riesgo de trabajo. Es decir, sucedieron porque de alguna forma ellos consideran que el patrón no le dio las herramientas necesarias al trabajador para salvaguardar su bienestar, ¿no? O sea, que no hayan sufrido ese accidente. Es decir, oye, llegas y me corté el dedo por,
¿Por qué te cortaste? ¿Qué estabas haciendo? No, pues estaba trabajando en la máquina en la que todos los días trabajo. Ay, ¿por qué te cortaste el dedo? Ah, pues porque pues se me fue, ¿no? Y le van a decir, ¿y por qué no traías guantes, no? Y si el trabajador dice, ¿por qué no me los dio el patrón? Nos cargó el payaso. Y por eso hay que tener mucha atención con el tema de la supervisión, porque puede ser que yo sí le facilité el uniforme, el equipo de seguridad, etcétera, etcétera. Pero el señor, como le es incómodo, como le lastima, como que no agarra bien lo que tiene que agarrar, pues se quita el guante y entonces un día se le va la mano y se corta el dedo. Si hubiera tenido el guante, no se corta el dedo. Igual sí se lastima, pero no se corta el dedo. ¿Me explico? Entonces, si no se cortó el dedo, pues tal vez no es riesgo de trabajo, pero si se lo cortó, le van a dar hasta una pensión por invalidez probablemente, porque si necesitaba el dedo para desempeñar su trabajo, entonces, ¿ya vieron cómo esto va escalando? Bueno, miden incapacidades y de esas incapacidades, ¿cuántas fueron por riesgo de trabajo? Y entonces, en función de eso, el IMSS cada año nos va a pedir que paguemos una prima de riesgo. Es decir, nosotros vamos a suponer, esto es lo que hacen. Ellos dicen, ok, tú tienes 50 trabajadores, ¿no? En tu rango, en tu R1, ¿va? Entonces significa que hay muy poca probabilidad de que tu gente se lesione, se enferme por riesgo de trabajo. Entonces yo voy a calcular como seguro social que si tú tienes de 50 una persona con riesgo de trabajo, está dentro de lo normal, vamos a decir así, está dentro del estándar. Pero si resulta que tú tuviste 5 personas en lugar de una, entonces ellos te van a cobrar anualmente algo que se llama la prima de riesgo. Es decir, todo aquello que se superó en tema de atención, invalidez, incapacidad, guarde, todo lo que se superó, excepto en tema de vivienda y fondo de ahorro, porque eso pues no juega. Aquí es más por un tema de salud, pero también entra guarderías, porque pues así lo determinó el IMSS. Y entonces te van a cobrar una prima de riesgo por el excedente. Pero si pasan más de 3 años en los que cada año aumentas tu prima de riesgo, te van a cambiar de categoría a la que sigue y no te van a preguntar. ¿Cuál es el problema de que te suban a la siguiente categoría? Que vas a tener que pagar más, porque tus personas están más en riesgo. Entonces, si de 50 personas en el R1, una es normal, pues en el R2, como están más en riesgo, si llegan 3, pues es normal, porque entonces el desempeño de su actividad es más riesgosa. Si estuvieran en el 3, pues 5. O sea, ya me expliqué, pero eso no es gratis, porque eso no lo cubre el IMSS porque es bien buena onda. Acuérdense que se hace una aportación y esa aportación la determina la ley de la seguridad social. Hay unos tabuladores en función de unas tablas, en función de unos sueldos y de nuestro riesgo de trabajo. Entonces aquí hay que poner mucho ojo porque son cosas que cuando hacen estos trámites no se les dicen. Y a veces llegamos y se nos hace muy fácil decir, pues sí, trabajan con electricidad. Espérame. No, 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 no. Hay que tener mucho cuidado con las actividades que vamos a seleccionar desde donde las estamos haciendo, porque eso va a determinar muchas cosas y por eso es importante que vayamos teniendo esta perspectiva hasta acá, ¿no? Hasta el tema del empleo, o sea, hasta el tema de los empleados que vamos a tener que contratar. Porque los temas con el SAT y con el IMSS no son un tema de juego y el problema de los esquemas y las estructuras que manejan desde estas leyes, tanto la fiscal como la de la seguridad social, no tienen regreso. Es decir, solamente puedes ir creciendo en los riesgos o puedes ir creciendo en los regímenes, pero no puedes regresarte. O sea, no puedes decir, bueno, pues ya bajé mis riesgos de trabajo, pues este año nadie se me incapacitó, te van a decir, increíble, tú estás pagando una cuota por cubrir esto, porque no estoy personalizándolo para ti, sino que estamos generando, o se está estableciendo una generalidad para todas las empresas. Entonces, esto nada más
se los quise comentar como para que lo tengan muy puntual como observación cuando estemos haciendo nuestros procesos de números de registro patronal, ¿va? Ok, otra cosa bien importante que necesitamos considerar cuando estamos haciendo toda esta apertura y sobre todo cuando vamos a manejar temas que son básicamente de desarrollo, creación y propiedad intelectual es el registro de marcas y patentes en el INPI. Y bueno, aunque no se trata de un trámite obligatorio, siempre es muy recomendable hacer el registro de marcas y patentes en el INPI cuando la empresa inicia actividades, sobre todo cuando vamos a hacer temas, como les digo, de creación, de desarrollo o de propiedad intelectual. O sea, si yo me voy a dedicar a, soy una galería de arte y las pinturas y los autores o editoriales, o estoy haciendo desarrollo farmacéutico, investigación, robótica, no lo sé. Bueno, hasta una receta de cocina es propiedad intelectual. Em, entonces, es importante que hagamos este análisis y esto no es algo obligatorio, pero es algo que recomienda o que se recomienda realizar con la intención de, bueno, garantizar pues cierto tema de exclusividad y que eso a largo plazo nos va a permitir que podamos tener cierto control en nuestro mercado, ¿no? Sobre todo cuando, ¿se acuerdan que cuando estábamos revisando los sectores económicos y veíamos el cuaternario, hablábamos precisamente de esta parte del desarrollo y la creación? Y hablaban, ponían un ejemplo en el video que vimos de la industria farmacéutica, ¿no? Muy puntual específicamente. Entonces, si yo genero este tema del registro de marcas y patentes, me va a permitir tener ciertas ventajas frente al mercado cuando haya la necesidad de ejercerlo, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como recomendación y se hace desde la página del Gobierno de México, ¿ok? Entonces, al hacer este registro de marcas y patentes, estamos garantizando el uso exclusivo de las creaciones y se obtiene un respaldo legal del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial en casos de explotación ilícita o plagio. El trámite puede realizarlo una persona física o moral previamente dada de alta en el SAT. Si se dan cuenta, pues sigue siendo la misma persona. Pero si yo decidí que la de mi acta constitutiva, es decir, representante legal y la persona que va a poder tener los manejos y el apoderado del SAT no es el mismo, pues entonces el que dimos de alta en el SAT, ese es el que puede hacerlo del INPI, ¿va? Ok. Bueno, ya vimos lo del SAT. Y entonces, ok, para el registro de marcas. Registra tus marcas para que tus clientes identifiquen fácilmente tus productos y servicios en el mercado. El registro te da derecho al uso exclusivo en el territorio nacional por 10 años. Y son susceptibles de registro: 1, el nombre comercial de tu empresa; 2, las marcas de tus productos o servicios; 3, tus avisos comerciales; 4, las denominaciones de origen y ya. Ok. Aquí les voy a poner un ejemplo de un registro de marca que se hizo por parte de, y seguramente sí a ustedes les ha de haber tocado, porque no están tan jóvenes. En Sueño, eh, crea una fórmula hace ya muchos años. Antes solamente lo que se comercializaba para tema de detergentes y lavado de ropa era pues los detergentes como tal, en polvo, líquidos y suavizantes. Entonces lo que hace En Sueño, o esta línea, que me parece que es de Grupo Allen, es que desarrollan una fórmula a la que le nombran libre enjuague. Entonces ya no era suavizante, sino era libre enjuague. Y la fórmula que desarrollan es con la intención de cortar como la espuma que se generaba por el detergente y que no se alcanzaba a enjuagar literalmente. Pero también le sumaba el tema del suavizante.
o más que del suavizante, como del aroma que dejaba el suavizante. Entonces, por eso no era como suavizante libre enjuague, sino era solo libre enjuague. Entonces, cuando las otras marcas ven que, oye, no manches, súper jaló el tema de libre enjuague, o sea, a la gente le súper gustó que ya no tiene, o sea, que le corta el tema de la espuma y ya no tienes que estar enjuagando tanto porque te ayuda y aparte ahorraba agua. O sea, sacaron una campaña de marketing brutal además. Y ven que sí funciona, entonces lo que empiezan a hacer los otros es empezar a usar eso, o sea, no la fórmula, sino como el titulito de libre enjuague. Entonces ellos hacían, ok, este es mi suavizante libre enjuague. Y entonces alguien dijo, no, 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 a ver, espérame tantito. No están usando la fórmula, realmente no es un libre enjuague, es un suavizante que le pusieron libre enjuague para agarrarse de mi tema de marketing que hicieron el registro de marcas y entonces nadie más que ellos podía usar el tema de libre enjuague. Eso es para que tengan un ejemplo de cómo esto sí puede repercutir en un tema importante para hacer al final un volumen de ventas por registro de marca, ¿va? Ay, espérenme, pensé que, no, sí está bien. Ok, ahora, ¿cuál es el proceso para el registro de marcas en el INPI? Bueno, primero tenemos que buscar a las marcas similares. Asegurarnos de que el nombre comercial de la empresa o de las marcas son únicos en su clase y realizar una búsqueda gratuita y en tiempo real en el servicio de consulta externa del INPI en Marcanet. Esta es una herramienta muy completa que muestra coincidencias con otras marcas, así como sus clases mercantiles, similitudes fonéticas y otros aspectos de utilidad. Entonces, para iniciar el trámite, tenemos que conocer los pormenores del trámite de solicitud de registro de marca del INPI a través del catálogo nacional y ahí en la página se los muestran. Va, yo aquí ya no lo puse porque, pues, dependiendo, viene por categorías, es un catálogo, y ya tendrían que entrar a la página para ver las particularidades y que pudieran ver, tendrían que, sí, pues para que revisen cómo se hacen las solicitudes de registro de marca dependiendo de lo que quieren, pues registrar, básicamente, ¿no? La verdad es que estos son trámites bien simples por la que los gestores cobran mucha lana porque como que nos espantamos de decir, ay, no, yo no quiero hacer un trámite ante el SAT, no quiero hacer un trámite ante el IMSS, no quiero hacer un trámite ante el INPI porque pensamos que es muy complicado. Y la verdad es que cuando entren a la página y la revisen más puntual y específicamente, van a ver que es muy amigable y que nos permite realizar muchas cosas desde el tema de en línea y digo, yo no le quito la complejidad a ningún trámite porque sabemos que los trámites van a ser tan complejos como las cosas nos falten o no estén correctas. O sea, los problemas de realizar estos trámites es que generalmente nos damos cuenta de errores que tuvimos en un paso anterior. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de otra cosa para que se den una idea. Es como si yo quisiera ir a tramitar mi pasaporte, ¿no? Por ejemplo. Yo quiero tramitar mi pasaporte, pero resulta que nunca me di cuenta que mi acta de nacimiento tiene un error ortográfico en la ciudad de nacimiento, ¿no? O en el apellido de mi papá, ¿no? En vez de ponerlo con J, lo pusieron con G. Y cuando yo llego a pasaportes y yo, pues mi acta de nacimiento bien, o sea, check, check, check mis documentos y hacen la verificación, dicen, a ver, a ver, a ver. Espérame, tu acta de nacimiento y o sea, esta acta de nacimiento no es tu papá, porque aquí dice que el señor se apellida Juárez con J, y resulta que en su acta de nacimiento de quien me estás trayendo pues, dice Juárez con G, ¿no? Porque se equivocaron. Y dices, no, pues sí, pero pues sí es así, ok, sí, pero tus documentos no me checan. Entonces, ese tipo de cosas es lo que hace difícil o que pueda ser tedioso o complicado este tipo de trámites. Los trámites son muy simples. Sí, burocráticos, sí, pero simples, me explico. O sea, no hay que hacer gran cosa más que llenar solicitudes y que esto me cheque con esto. El problema es que si nosotros no vamos haciendo una verificación correcta y adecuada de nuestros documentos
y se van quedando con errores, cuando vayamos pasando a los siguientes pasos, son cosas que vamos a seguir arrastrando y que va a llegar un punto en el que nos va a detener. Entonces nos vamos a tener que regresar a arreglar el acta de nacimiento de el mío, por ejemplo, o la del papá, que sería el peor de los casos, para que esto y esto cheque y yo pueda tener mi pasaporte. Y lo mismo pasaría si yo tuve una diferencia entre mi registro de mi RFC del SAT y mi acta constitutiva, domicilios fiscales. Y puede ser un tema tan bobo y absurdo como una letra, como una H, como un punto. Entonces, ya con eso ya no es lo mismo. Si tú vas a un notario, te dicen, esto es otra cosa, esto es otra persona. Y sucedió esto fue muy común hace unos 30 años más o menos, cuando empezaron a hacer toda la migración de los RFCs, de las homoclaves de las RFCs, y ya era obligatorio. O sea, ya no hacían válido un RFC sin homoclave, porque antes, hace muchos años, como hace 30, podíamos usar nuestros RFCs sin homoclaves y sin habernos dado de alta en el SAT, simplemente como número de registro. Y para el IMSS, por ejemplo, el IMSS antes no nos daba de alta con el CURP, sino nos daba de alta con el RFC. Entonces, hubo mucha gente que por no tener homoclave se duplicó y hubo muchos problemas en temas sobre todo de ahorro para el retiro, en tema de pensiones, en tema de aportaciones del IMSS, y resulta que como estaban duplicados, hubo un señor al que nunca le depositaron pero ni un peso y el otro le hacían dobles aportaciones. Entonces, arregla todo esto, fue un relajo. Entonces, en ese momento empiezan a hacer una regulación a través del tema del RFC, y entonces hoy pues ya no se puede usar sin homoclave y tenemos que hacer el registro para que se nos otorgue, ya no simplemente lo podemos usar así. Entonces hay mucha gente que hasta que se va a pensionar se da cuenta que tiene problemas en documentos. Lo mismo pasa aquí. Entonces es muy importante que siempre estemos haciendo las revisiones de los documentos que nos estén entregando, muy puntual, muy específica, muy eh, escrupulosamente, diría yo, con la intención de que podamos evitar la mayor cantidad de errores que se puedan para todos los procesos que tenemos que hacer. Entonces, hay veces que preferimos que pagar para que lo haga un gestor, pero realmente esto es muy simple de hacer. Simplemente es que todo lo que nos estén pidiendo esté como debe estar, que esté vigente, que sea oficial y que coincida. O sea, que esto me cheque con esto y esto con esto y esto con este, ¿va? Y si tenemos todo bien, no tiene por qué haber ningún problema. Ok, bueno, más o menos los costos para los registros de marcas son de unos 3,126,41 pesos, ya incluyendo el IVA. Ahora, para hacer registros de patentes, se tiene que solicitar la protección de los inventos y se adquieren los derechos sobre los aprovechamientos económicos de los mismos. Esto es precisamente de lo que les hablaba cuando me regresaba a los sectores económicos, y que como son desarrollo, generación, etcétera, 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 entonces esto no es un registro de marca, sino es un registro de patente, porque es algo que no existe y que yo quiero patentar. Cuando yo hago este trámite o este registro, lo que me permite es el aprovechamiento económico de los mismos. Recuerden, por un periodo temporal de tiempo, no es para siempre. Llega un momento en el que ya se acabó el asunto y ya se tiene que compartir lo que hiciste para que pueda existir pues la competencia dentro de los mercados, ¿no? Y bueno, dentro de las patentes se van a considerar, entre otros, pues modelos de utilidad, diseños industriales, esquemas de trazado de circuitos integrados, secretos industriales, temas farmacéuticos, como ya vimos, temas de desarrollo tecnológico, robótico, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, para hacer el registro de patente, bueno, este registro más bien nos va a otorgar el derecho exclusivo de la explotación por un periodo de 20 años. Sin embargo, debe hacerse la distinción con el registro de modelo de utilidad, que se otorga únicamente por 10 años. Ahora, ¿cuáles son estos pasos? O más bien, ¿cuál es la diferencia entre la patente y el modelo de utilidad? Bueno, la patente va a ser un producto o proceso de creación humana
que permita transformar la materia o la energía que existe en la naturaleza y debe contar con las siguientes cualidades: novedad, actividad inventiva y aplicación industrial. Y si estamos hablando de un modelo de utilidad, entonces estamos hablando de objetos o herramientas que por un cambio en su configuración presente una función distinta o ventajas en su utilidad, debe contar, o sea, en ese momento tenemos un modelo de utilidad. Es decir, de algo que ya existe, cómo le hice para hacerlo distinto y se hizo más útil. Es a lo que se refiere, básicamente. ¿Qué es lo que le tengo que medir aquí? Novedad y aplicación industrial. ¿De acuerdo? Ok, en ambos casos, o la diferencia entre el modelo de utilidad y de patente, pues son los años que se nos van a otorgar para la explotación económica del mismo, ¿no? O sea, exclusiva. En ambos casos, los titulares deben dar a conocer a la sociedad las novedades y cubrir las anualidades respectivas para conservar los derechos de exclusividad otorgados por el Estado. Ahí está el asunto. Se tienen que pagar como ciertas regalías por la exclusividad, ¿ok? Entonces, ahí también en la página les dan un estado de la técnica para que si nosotros queremos hacer un registro de patente o de modelo de utilidad, nos permita identificar cuáles son las coincidencias que tenemos contra lo que queremos registrar para poder verificar o identificar si es viable o no es viable. Ok, entonces, ahora, ya que verificamos eso y que dijimos, bueno, sí, ahora sí voy a hacer mi registro de patentes porque ya hice esta revisión, entonces, ¿cómo es el proceso? Primero tenemos que reunir la documentación que avale la patente. Lo primero es hacer una descripción de la invención, es decir, ¿cómo vamos a hacer esta descripción? Divulgar la invención de forma clara y completa para su evaluación. Después hacer una reivindicación, definir la invención e indicar sus características técnicas para reclamar la protección legal. Un resumen donde se va a enunciar de forma breve y concisa el desarrollo técnico. Dibujos técnicos que tienen que incluir imágenes libres de detalles innecesarios, leyendas y palabras, es decir, muy concretitos. Y ahí hay una guía de procedimientos que se llama Guía del Usuario de Patentes y Modelos de Utilidad, donde nos dan precisamente un lineamiento para que podamos generar esta documentación que va a generar este aval. Y aquí les estoy dejando, para concluir, la liga donde pueden entrar, es de la Secretaría de Economía del Gobierno de México, para que lo puedan copiar, lo puedan tener ahorita a la mano. Y lo que me gustaría es que ahorita pudiéramos entrar a revisar para que pudieran hacer una última verificación de todo lo que ya estuvimos revisando, desde los 7 modelos de sociedades mercantiles que nos permite la autoridad, hasta todos estos pasos ya muy puntuales y específicos que nos van a dar este lineamiento para poder hacer esta apertura como tal de la empresa. Y bueno, con esta última parte estaríamos concluyendo para que pues ya nada más entren a la página. Ahorita la voy a dejar otro poquito para que la puedan copiar muy bien y puedan ingresar, revisarla y que podamos identificar si tenemos alguna duda, si hay algo que queramos revisar adicional, si hay algo con lo que se hayan quedado ahí como con cierta expectativa, y que esto nos permita tener más claridad de lo que podríamos o no desde esta perspectiva de la apertura de empresas y la planificación de ellas, poder alcanzar a largo plazo, ¿de acuerdo? Muy bien.